Muy buenos días, tardes o noches, personas que siguen esta red de En Educación. Esta es la segunda parte del video de análisis por parte de la mesa crítica del programa de escuelas de tiempo completo. A continuación, vamos a dar continuidad a la segunda parte de esta mesa crítica, haciendo énfasis en las incidencias y problemáticas que ha tenido este programa. Así es que si no han visto la primera parte, los invito a visualizarla. Dejaremos el link en uno de los apartados inferiores y empezamos con este tópico que ha generado pues mucha controversia en estos últimos días. Se hilan, al final de cuentas, todos estos tópicos que se propusieron en un inicio están íntimamente relacionados, no hay ningún problema, y vamos para adelante. Adelante, Alberto. El micrófono. Perdón. Digo, acabas de decir algo clave. Iba a decir como en el fútbol, por favor apaguen las luces y vámonos todos. El tema de la creatividad, ¿no? En el asunto de la escuela de tiempo completo es fundamental. Yo siempre he considerado que el asunto de la formación docente es algo sumamente importante, lo más importante, pues. Las escuelas formadoras de docentes tendrían que estar formando profesionales de la educación, no tendría que estar formando gente que va a aprender una vez que esté en el aula. Entonces, esto es algo que definitivamente nosotros, yo creo que vemos, ¿no? En las escuelas específicamente de tiempo completo. Ahorita decía, no existen lineamientos, existen sugerencias pedagógicas para que se realicen, pero por ejemplo, yo creo que todos lo hemos vivido, que pareciera que el Estado o algunas regiones del Estado funcionan según las experiencias exitosas que haya habido en otros lugares. Entonces, en Ahome o en Culiacán o en Mazatlán o en cualquier otro municipio, nos presentan en ocasiones videos, experiencias, evidencias de lo que están haciendo en otro lugar para ver si nosotros podemos realizar cosas similares de las que hacen nuestros compañeros en otro lugar. Entonces, es una de las variables que yo decía del tema de pareciera que es un asunto de interpretación, ¿no? Desde el punto mismo de la carta descriptiva, ¿no? Hay lugares, hay zonas escolares, la carta descriptiva varía es de zona escolar a zona escolar y de sector a sector, eso es innegable, pues. Entonces, porque hay requisitos que te solicitan en una y hay requisitos que no te solicitan en otros sectores. Y hay lugares donde también sumamente importante que ni siquiera se revisa con detenimiento el tema de la planeación, que es trascendental para el trabajo de los maestros. Y eso es algo que se tendría que entender y es algo que se tendría que hacer. A mí me parece muy interesante recalcar este punto. Te decía, decía hace algunos minutos también, el tema de trabajar bajo el esquema de proyectos es muy interesante. Yo creo que a los alumnos en lo personal, por ejemplo, las cosas que más rápido ves que los niños y que las niñas empiezan a desempeñarse un poquito mejor bajo este esquema de trabajo, pues tienen que ver con temas, por ejemplo, de la actitud, de la relación con sus compañeros, de la expresión oral, porque pues una vez que se hace, ¿no? Este esquema, este trabajo por proyectos, pues hay un momento en el que los niños tienen que exponer lo que hicieron. Entonces es ahí en este momento donde pues muchos de ellos mejoran la capacidad de relacionarse con sus compañeros, de estar en la clase, de expresarse a lo mejor con las personas del aula o las que vayan de invitados. A mí me parece muy interesante la relación que se pretende hacer en algunos lugares con los padres de familia. Por ejemplo, por acá en Ahome, en el sector en el que yo he trabajado, pues siempre se nos ha insistido mucho en la relación que tenemos que tener con los padres de familia. Desde el recorrido que se hace para poder elegir, para problematizar a los alumnos y que ellos elijan, ¿no? algún problema que identifiquen en la comunidad y posteriormente en el aula, y con la creatividad del maestro, como le decía, ¿no? En este ejercicio de reflexión, de evaluación, de seguimiento, de asociación que tiene que ver la carta descriptiva, pues en ese conjunto, la relación de los padres de familia, el hecho de que pongas a los niños a observar qué es lo que hay en la comunidad, y con este trabajo muy importante del docente, pues tendría que haber, ¿no? Cosas buenas, tendrían que ocurrir cosas interesantes, cosas diferentes, pero sin lugar a duda tiene que ver mucho con la figura del maestro. Y lo digo porque también considero que habemos docentes que a lo mejor no nos ha terminado de caer el 20, que somos una pieza fundamental dentro del aula, ¿no? Dentro o fuera de esta, ¿no? Pero pues tiene que ver muchísimo con la capacitación,
con la capacidad del docente de poder desarrollar los contenidos. Ahorita hablaba Freddy, creo, del dominio de contenidos. Esa es una parte también esencial, ¿no? Y en función de este dominio de contenidos que tenga el maestro, pues es la capacidad que va a tener. El micrófono, Alberto, se te bloqueó. Perdón, es que recibí una llamada y aquí me bloqueó tantito. Le decía, en función de esta capacidad que tengo el docente de hacer esta relación de contenidos, pues tendría que ser mayor el éxito, ¿no? Hablando de los supuestos de que este programa pues funciona bien, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver mucho con esta capacidad del maestro, con también el compromiso que se tenga de realizar las cosas como la carta descriptiva, de analizar con profundidad qué es lo que ocurre en la comunidad. Y de además, pues yo creo que, lo decía Isaac, yo creo que tiene que haber también una mucho mejor estructuración de lo que implica los lineamientos pedagógicos para el programa. Por ejemplo, ahí me ha tocado tener variantes de un año al otro, ¿no? El más reciente, por ejemplo, fue el tema del horario. Y sabemos perfectamente, aunque no se diga así, pero que se pasó de una escuela de tiempo completo de 8 de la mañana a 4 de la tarde a una escuela de tiempo completo de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde por temas presupuestarios, pues. Entonces, desde ahí, pues ya hay una modificación evidente dentro de la didáctica y dentro de la didáctica y los temas pedagógicos que también se tendrían que analizar con mucha profundidad para ver qué es lo más adecuado para realizar en este tiempo. En la mayoría, muchas de las escuelas, lo decían también ahorita, lo que se hace al final de cuentas es darle un seguimiento de lo que ves en la mañana y lo continúas haciendo por la tarde cuando se supone que estas actividades tendrían que ser distintas, ¿no? Tendría que ser algo diferente a lo que vive el alumno. Y en muchas ocasiones, pues vemos plebes que están enfadados de ver al profe todo el día. Entonces, y esas son cosas que no deberían de ocurrir. Para terminar el comentario en este momento, bueno, yo creo que al final de cuentas el tema del presupuesto no es completo. Yo creo que es un presupuesto insuficiente, es el que se entrega a las escuelas de tiempo completo, como en general la educación. Yo creo que el de programa de escuela de tiempo completo es un sinónimo de lo que ocurre a nivel macro del presupuesto de la educación. Se entregan 10,000 millones de pesos, que la cantidad nos parece grandísima hasta para decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, es una porción muy pequeña del presupuesto real de la educación de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo es un presupuesto sumamente ínfimo al que tiene el presupuesto general del país. Entonces yo creo que independientemente de si continúa o no este programa, los presupuestos siempre han sido insuficientes y también no fueron dirigidos a las escuelas que tal vez debieron de ser dirigidas desde un inicio. Muchas gracias, Alberto. Se me cayó la pluma, el comentario de él. Es digno de hacer varias anotaciones ahí para sacarlas a colación, la verdad. Por lo pronto, me quedo y quisiera hacer el siguiente comentario. Tocó un tema muy importante, bueno, varios temas muy importantes, entre ellos la formación que recibimos, nuestra formación inicial que recibimos en las escuelas normales o en las universidades pedagógicas. El maestro debe de salir de estos espacios sabiendo, o por lo menos con, digamos, unos referentes muy fuertes para lograr hacer efectiva nuestra práctica dentro de las aulas, ¿no? Esto es muy interesante porque yo siempre lo encontré relacionado con las dificultades que representaba para el maestro planificar en la metodología de proyectos. Maurice Tardif habla de la procedencia de los saberes docentes y dentro de uno de sus libros nos dice que el saber docente está constituido por diferentes medios de procedencia. Uno de ellos es la historia de vida del maestro. De hecho, se marca como algo muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos o no damos clases de la manera en la que la recibimos cuando estábamos en esos niveles? O sea, reproducimos esa práctica al estar trabajando frente a grupo y es moldeado y se añaden otros saberes profesionales, ahora sí, que nosotros recogimos dentro de la formación inicial en las escuelas normales o en las universidades pedagógicas o donde nos hayamos
preparado para hacer este ejercicio profesional, ¿no? ¿Por qué hablo en este sentido? Si los maestros tenemos dificultades para despegarnos de esas teorías implícitas, de esas creencias o de ese modelo que tengo yo de cómo debe de trabajar un maestro, porque yo reproduzco algo de hace 20, 30 años, no digamos de los maestros que tienen mucha más antigüedad, que trabajaban con otra propuesta didáctica, con otro método de trabajo. Imagínense el trabajo que les va a costar despegarse de esas ideas para lograr aterrizarlo en un proyecto. Y ahí entra otro aspecto, y la capacitación, de qué tanta calidad estamos recibiendo nosotros ya la capacitación cuando estamos dentro de nuestras funciones. Bueno, esto como una breve reflexión y anotación a lo que comentaba el compañero Alberto. Aquí en este punto yo dejo abierto el tópico final. Sin embargo, le repito, quien guste en su reflexión tomar aspectos de tópicos pasados, adelante, ¿no? Pero aprovecho que el compañero sacó el tema del presupuesto. Justo el día de ayer explotaron las redes sociales con un proyecto para el presupuesto, donde se habla de la desaparición de la escuela de tiempo completo. Claro, todavía no se ha emitido una postura oficial, por lo menos yo no tengo conocimiento de eso. Si alguien sabe más sobre eso, pues adelante. Yo en ese sentido quisiera que habláramos también de qué pasaría si la escuela de tiempo completo llegara a suspenderse por la cuestión laboral, el panorama laboral del maestro inscrito en el programa de escuela de tiempo completo. Yo creo que este es un tema bastante importante, muy debatido, y adelante, quien guste iniciar, porque creo que este aspecto se presta a que sea de voluntarios. Adelante, ¿quién inicia? Si les parece, comienzo yo. Perfecto. Venga, venga. Miren, el asunto vamos también a insertarlo, no podemos ver este asunto como un asunto aislado, ¿no? Nosotros no estamos aislados de lo que está sucediendo, menos en el siglo XXI, donde la globalización, pues, nos tiene interconectados entre uno y otro fenómeno. Y podemos hablar que en un panorama global estamos viviendo cada vez más la precarización del trabajo. Desde hace varios años vamos viendo que al maestro las condiciones se van precarizando, y podemos ver algunas cuestiones que incluso lo estamos viviendo nosotros. Algunas cuestiones lo estamos viendo. Por ejemplo, antes había escuelas de doble turno, que tiene que ver también con la forma de organización de las escuelas, explicándose también un poco por la matrícula que atendían. Y uno podía acceder a otra plaza y mejorar, pues, ampliar el tiempo de trabajo y mejorar un poco más la calidad de vida a partir de ese incremento de trabajo. Y con las escuelas de tiempo completo, pues las características que tienen estas escuelas hace que sea polémico. Polémico por una parte, que genera molestia entre el magisterio, porque el trabajo que se hace, vamos a decirlo así, después de las 12:30, que es lo que cubre una plaza, una jornada de trabajo, una plaza de maestro de educación básica, ese tiempo que se hace después hasta las 4 o hasta las 2:30, según la forma de organización de la escuela, pues está recibido por una compensación que no tiene implicaciones en la seguridad social, no tiene implicaciones en prestaciones adicionales. Y esto no lo digo yo, esto ya está documentado. Por ejemplo, hay un estudio en Tlaxcala donde se abordan las problemáticas laborales de profesores que laboran en la escuela de tiempo completo, y ven esto. El cansancio también que se asume, la fatiga por estar con el mismo grupo, el vivir como estos tiempos, ya hablaba hace ratito de los tiempos, de problematizar desde una perspectiva crítica el tiempo, cómo se vive el profesor su jornada después de la comida, le da de igual manera la energía, las ganas para trabajar después de comer, y cómo come el maestro en las condiciones laborales que están, cómo come en realidad, o está cuidando a los estudiantes, o a veces tiene que hacerlo como de mesero. Hay cuestiones, ¿no? Y son experiencias muy variopintas, diversas. No podemos caracterizar
que sean así todas las escuelas. Hay escuelas que les da para una organización un poquito más compleja, donde los profes están un poquito más desahogados, pero hay otras donde los profesores prácticamente hacen casi de todo. No me sorprendería si en alguna escuela un profesor cocinara también, pudiera ser. Pero este panorama de las escuelas de tiempo completo, y esta otra parte también, que para los profesores que tienen una plaza, el asunto nada más de trabajar en una escuela y que se le incremente el ingreso también es favorable y es positivo porque hay una compensación. Entonces es algo polémico y en nuestro estado, por ejemplo, lo vivimos con múltiples manifestaciones, precisamente porque esta parte de la compensación, al no estar en el sueldo base, pues no variaba, no se incrementaba, no era objeto de un incremento o muy poco. Entonces, el magisterio también, eso está documentado a través de diferentes medios, que a partir de 2014, 2015, hubo una escalada de manifestaciones precisamente porque no respondían a la necesidad de una estabilidad laboral después de tiempo completo. Ahora, el panorama se plantea muy complicado porque ya hay toda una inversión detrás del programa y algo que lo puntualizo, que es algo muy interesante a revisar el programa Escuela de Tiempo Completo, porque si vemos las administraciones y los gobiernos que llegaron, mi pregunta es, ¿estaremos hablando de una política educativa o de una política de Estado? Porque comenzó con un gobierno, si ustedes recuerdan, que era el del presidente Felipe Calderón, del PAN, pasó a un gobierno priista del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora estamos en otro partido con otro presidente de otro partido, Andrés Manuel López Obrador, y el programa ha tenido continuidad, aparentemente hasta ahora, salvo hay que ver el proyecto de egresos. Y eso lo hace interesante. Pero laboralmente sí está inscrito en una serie de precariedades a nivel internacional que se van generando sobre la figura del maestro. O sea, eso se observa también y está documentado en la literatura. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Freddy, sin miedo, adelante. Podríamos decir que continuidad entre comillas, porque el año anterior ya hubo un recorte significativo de cerca de la mitad. Entonces, el panorama no pinta muy bien. Aquí en este momento me gustaría insertar uno de los memes de la esposa de Ned Flanders, donde dice, ¿alguien quiere pensar en los niños? Algo así, dice más o menos. Y menciono por qué. Los niños de Puebla, Guanajuato y Yucatán, un 65% aproximadamente, mencionaban que el primer alimento del día lo reciben en las escuelas de tiempo completo. Es un dato algo crudo que sí que te genera, a no ser que no seas humano, no tengas sentimientos, dudo mucho que no te genere algo, porque efectivamente son alumnos y lo hemos vivido en situaciones. Yo desde mi experiencia como docente también tuve casos particulares de alumnos que los primeros alimentos, y en ocasiones me atrevería a decir que los únicos del día, los únicos decentes, los consumían en las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, no sé, no me atrevería a predecir un posible escenario para con el programa. Yo realmente espero que no desaparezca, por lo que comentaba Isaac. Las infraestructuras en muchas de las escuelas ya están. Generaría un cambio radical en ese sentido, a no ser que se les ocurra estructurar un programa de alimentación gratuita universal, darle uso a los recursos que ya están. Porque si bien es cierto que la propuesta o el proyecto de la propuesta de egresos menciona la desaparición de escuelas de tiempo completo o la ausencia de un presupuesto para las escuelas de tiempo completo, también es cierto que hay otros programas que no se mencionan, como el programa escolar de convivencia, que es otro de los programas importantes dentro de nuestras escuelas, y el aumento a otros que han sido de implementación del gobierno actual.
Híjole, definitivamente el programa de escuela de tiempo completo, laboralmente hablando, inicialmente ha tenido muchas complicaciones. Nos ha tocado ver aquí en el estado manifestaciones con Corte Nacional respecto a la solicitud de la integración de la compensación a la nómina que ya perciben los docentes. Nos ha tocado ver el sueldo o la compensación que perciben los intendentes, raquítica, honestamente. Me tocó ver desde mi función como director comisionado el que la aportación que los padres de familia realizaban era insuficiente para cubrir gastos, además de la alimentación, como el gas, las tortillas, el agua, etcétera, algún otro tipo de verdura que se te olvidara y que no podías comprar en el momento. Me tocó ver todas esas situaciones aunado a los riesgos de trabajo, a la carga administrativa que representa tanto para los directores como para los maestros, porque hace unos instantes mencionábamos lo que genera la carta descriptiva, pero también es necesario sacar a colación que muchos directores tienen que entregar cierta documentación respecto a los gastos que hayan realizado según las aportaciones que se generen. No hay viáticos para ellos. Entonces son situaciones muy adversas, son aspectos a los que han tenido que hacer frente tanto directores como docentes e intendentes, y pues qué decir de las cocineras, que muchas veces tienen que echar mano de su imaginación, de lo que tienen ahí al alcance para poder alimentar a un grupo de alumnos que, como comentaba al inicio de mi participación, posiblemente sea el único alimento decente que consuman en el transcurso del día. Pues el día de ayer también que miraba la nota, sí me generó bastante. Ya ha habido postura de diferentes actores relacionados con el tema educativo desde la Cámara de Senadores y Diputados, entonces vamos a ver qué sucede. Sin embargo, yo creo que no es una de las prioridades del gobierno actual, entonces me temo que el programa sí está condenado a desaparecer. Bueno, muy interesante esta parte. Me parece que Alberto quiere abonar, incluso aportar bastante. Adelante, Muy Alberto. bien, bueno, pues sí es, definitivamente yo creo que sí es una lástima. Al final de cuentas, pues un programa que tal vez no se estructura de manera adecuada en temas presupuestarios y en temas tal vez didácticos y pedagógicos, pues puede sufrir estos reveses, ¿no? Conforme van pasando las administraciones. A mí me gustaría de inicio decir que, bueno, un comentario iba a hacer antes, que la primera vez que me tocó verlo, el día de ayer en la noche, muy temprano, que lo decía que la fuente que compartían los compañeros era Profelandia. Todavía no la creía mucho hasta que vi que era Excelsior, ya la creí un poquito más. Yo creo que cuando en educación tenga sus corresponsales, entonces ya va a ser una nota 100% confirmada. Entonces, confiable. Sí, totalmente confiable. Bueno, yo creo que de origen no se va a acabar el mundo, ¿no? Lamentablemente sí va a ser socialmente y laboralmente un poquito perjudicial, puesto que los padres de familia, nos guste o no, pues era de gran apoyo, sobre todo para aquellos que trabajan y que tienen la oportunidad de que en la escuela los alumnos, los niños y las niñas, pues puedan permanecer un poquito más de tiempo mientras ellos están en sus trabajos. En este caso, y en el caso de los maestros, en definitiva, el tema del salario, ¿no? Que nos guste o no, aunque sea un salario también fuera de todas las condiciones también adecuadas de seguridad social, pues también era bajo, pero al final de cuentas era un incentivo que se tenía. Era un tipo de escuelas que muchos docentes buscaban por ese incremento salarial que se tenía de manera momentánea como compensación, y al no existir alternativas reales para el incremento de los maestros, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los programas actuales, pues al final de cuentas no se han terminado de explicar, de estructurar, entonces pues no hay un incentivo real, un incentivo al cual los maestros y las maestras puedan acceder y que les permita de manera, digamos,
más fácil poder tener un incremento dentro de su trabajo. Entonces yo creo que de parte de los padres de familia, de parte del salario de los maestros, pues va a ser sumamente sensible, va a tocar fibras ahí muy importantes, pero sin embargo no era algo con lo que siempre se había batallado, ¿no? El tema del salario, pues lamentablemente yo creo que se trataba mucho de un tema de voluntad del Ejecutivo Estatal, por ejemplo, y también pues tenía que ver con los temas del presupuesto nacional, pero siempre hubo complicaciones. El tema del salario, de la compensación por la escuela de tiempo completo, en el caso de los maestros, pues siempre estaba la expectativa, ¿no? De que si llegaba o no llegaba un día, si había reglas o no había reglas de operación, que si el presupuesto de egresos se iniciaba en enero, iniciaba en febrero, llegaban en marzo los recursos desde supervisores o autoridades inmediatas que te decían que no te preocupes, hombre, tómalo como un ahorro. Entonces, situaciones en las que tenían en vulnerabilidad los maestros que participaban o que trabajan en ese tipo de escuelas. Entonces, pues es por ese lado sensible, pues sí es pues perjudicial también por el tema de lo que comentaba Freddy, ¿no? Alumnos que posiblemente eran los únicos, era el único alimento que podían tomar, tener en forma en todo el día. Sin embargo, yo creo que en ese aspecto puede haber otras alternativas. Es lamentable que en este país pues el presupuesto destinado a educación sea menos del 4%, no recuerdo el dato exacto, pero la misma OCDE pues les ha recomendado que destinen al menos el 12%, cosa que no se hace. Y en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos se está contemplando un aumento real del 0.2%. Y por ejemplo, yo casi percibo que el presupuesto de escuelas de tiempo completo, en caso de que este no se modifique, pues va casi en su totalidad a las becas Benito Juárez, ¿no? Que son estas becas que los estudiantes de bachillerato tienen y que ha sido una política del presidente actual que pretende incentivar y apoyar de manera universal a todos los estudiantes de preparatoria. Entonces ahí diremos nosotros, bueno, ponemos un contrapeso entre lo que sí es correcto y lo que es incorrecto. Yo creo que las escuelas de tiempo completo pudieran ser mejor estructuradas, mejor organizadas, con algún tipo de implementación la cual garantice que se mejoren los aprendizajes y en ese momento pues también pudieran ser exitosas y pudieran ser imprescindibles para el desarrollo de la educación en el país. Sin embargo, yo creo que ahorita sería más el tema social que el tema real en aprendizajes. No se va a acabar el mundo, ya existieron en algún momento en los años 80. Mi mamá, por ejemplo, fue a una escuela de tiempo completo cuando era niña, cuando estaba en la escuela, y en algún momento terminaron, ¿no? Entonces se reincorporaron las escuelas de matutinas y vespertinas. Y en el 2017, en la administración de Calderón, pues se inicia de nuevo con este ejercicio. Con una administración, así como otras han tenido otro tipos de programas, rápido, por ejemplo, dijera yo el tema de enciclomedia, el tema de las tabletas, de las computadoras, o sea, ejercicios que han pretendido hacer. Yo creo que la escuela de tiempo completo es de las más completas, es el programa más completo que se pretendió instaurar en el sistema educativo en los últimos años. Sin embargo, pues evidentemente vemos que no es prioridad para la administración actual. Yo considero en lo personal que es un error, considero que las escuelas mejor estructuradas, mejor implementadas, pudieran ser un sinónimo de mejor aprovechamiento para los estudiantes. Sin embargo, también es algo que se tiene que revisar y se tiene que analizar muy bien. Decía lo de los papás y lo de los maestros, yo creo que va a ser lo más sentido. El ingreso, pues definitivamente era esperado por los docentes, va a causar ahí un tanto de molestia y pues al final de cuentas siempre fue un programa sujeto al presupuesto, ¿no? Entonces corríamos el riesgo de que esto ocurriera en algún momento, puesto que pues antes no hubo voluntad ni del federal ni del estatal de poder blindarnos esos recursos, poderlos destinar y hacer un programa que fuera de largo plazo. Bueno, yo creo que también dentro del tema del programa, ¿no? Y de este tema de las exigencias laborales y de lo precario que pudiera ser para los docentes, el hecho de que desaparezca el programa, pues también iba a ser un comentario, ¿no? Sobre que la administración, por ejemplo, de Peña Nieto, pues marcó un antes y un después en el tema de la relación de los padres y la sociedad, ¿no? Yo creo que, pues, vamos a ver cómo toma la desaparición en caso de que esto ocurra del programa de escuelas de tiempo completo, pero sin lugar a duda ya hubo una separación que yo creo que fue
un tanto fabricada por esta administración, la figura de tanto vapuleada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, uno de sus eslogans principales, por ejemplo, del secretario de Educación Pública, que era Aurelio Nuño, pues era el aumento de las escuelas de tiempo completo. Lo traía casi como un eslogan de campaña, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la figura del docente yo creo que fue muy golpeada en ese tiempo. Y también, pues en ese sentido, y hablando del salario, de la compensación, pues cada vez que los maestros pretendían exigir algo, pretendían solicitar su pago en tiempo y forma, pues había rechazo de una muy buena parte de la sociedad, ¿no? Puesto que, pues de manera nacional hubo un momento en el que hubo documentales, artículos, programas de televisión dedicadas a hablar mal, ¿no? Digamos, de la figura del docente, poniéndolo como un maestro flojo, como un maestro, como una persona sin compromiso, como un profesional que no era profesional al final de cuentas. Entonces, yo creo que esto también perjudicó mucho al momento en el que los docentes exigían las cosas que ellos consideran, que nosotros consideramos que eran las correctas, como siempre lo fue el tema del salario, de la compensación, el programa de escuela de tiempo completo. Muchas gracias, Alberto. Pues yo quisiera agregar algo ahorita antes de que ya cerremos esta grabación. La escuela de tiempo completo, desde mi punto de vista, es una oportunidad. Es una oportunidad para que los niños puedan aprender más y tengan seguridad alimentaria, sobre todo en contextos vulnerables. Y digo la palabra oportunidad porque las oportunidades a veces se toman y en otras ocasiones no. De igual forma, representa también una oportunidad para el maestro porque hasta el día de hoy no hay un sistema atractivo en el que se pueda incentivar a aquellos maestros que están incrementando su nivel de desempeño. La escuela de tiempo completo entonces se convierte en una de las pocas oportunidades o alternativas para recibir un incremento sustancial, medianamente, algo irregular en el pago. Hemos sido testigos aquí a nivel Sinaloa de irregularidades que hay en este pago de compensación, pero al final de cuentas es una de las pocas alternativas que tiene el maestro para recibir un poco más de ingreso. Sin embargo, viéndolo con números fríos, también coincido en parte con lo que menciona el compañero. Si en realidad no había resultados significativos y la apuesta del gobierno federal está siendo dar becas, o sea, que está acompañada de otras alternativas, pues habrá que ver, esperar los resultados. Sin embargo, también es triste escuchar que sea un tema de voluntades el hecho de la existencia de este programa. Sin embargo, creo que en gran parte así es. Compañeros, para cerrar este episodio que se nos extendió un poquito porque creo que este tema da para muchas cosas y de hecho ahí está Iván Chavarín acompañándonos detrás de cámaras. Yo quisiera, sí le tocó la operación técnica de este episodio. Yo quisiera que cerráramos con una breve frase corta sobre este tema de la escuela de tiempo completo y con eso finalizamos. Adelante, Isaac. Yo creo que el programa de escuela de tiempo completo es bueno, pero no necesariamente es para todos. Debemos de focalizar estos ejercicios compensatorios a las comunidades que realmente lo necesitan, como es desde un inicio, y pasar esta idea de los programas que cambian cada administración. Parecía que el programa Escuela de Tiempo Completo, o parece como que puede permanecer a través de las administraciones, pero ahorita, entre ayer y hoy, como decimos, como estamos comentando, ya ponemos en duda esta idea de una política de Estado. Yo creo que los esfuerzos se deben de centrar en compensar, en cerrar la brecha de desigualdad con los que más los necesitan y los que menos tienen. Con eso cerraría. Muchas gracias, Isaac. Freddy, adelante, frase. Retomo lo que exponía hace algunas participaciones respecto a la frase de Manuel Gilantón. El problema no es el tiempo, sino la saturación de propósitos formativos que se ciernen sobre él.
Y lo comento reafirmando que la escuela de tiempo completo es todavía un programa de buenas intenciones, mal coordinado. Hasta allí la dejo. Muchas gracias, Freddy. Chavarín, ¿quisieras participar? Claro que sí, para eso aprendí. Es que me emocioné escuchándolos. Y para pues, ser bravo, perdón, un poco breve, hay una frase que me gusta. El camino al infierno está hecho de muy buenas intenciones. Lamentablemente el programa de tiempo completo empezó pues de una forma caótica, tuvo sus pros, tuvo sus contras, tuvo sus defectos, tuvo sus virtudes, pero lo cierto es que la educación tiene que evolucionar. En parte la educación es no quedar con lo mismo, tenemos que tomar lo bueno y lo malo del programa de escuela de tiempo completo e ir mejorando. No solo los alumnos, no solo los maestros, sino todo el panorama educativo pues en general. Y pues por eso me doy con una reflexión. No basta con programas, no basta con presupuestos, también el maestro es la labor docente. Hay maestros que hacen muy buen trabajo, lamentablemente a veces se tomó el programa de tiempo completo para otras situaciones, pero va para adelante. Tenemos que seguir avanzando y buscar nuevas plataformas y nuevos modelos para pues, ir desarrollando este proceso que es de educación en México. Muchas gracias, Chavarín. Alberto, adelante. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, ¿no? Y una disculpa por que a veces los temas yo creo que se amontonan de repente con con el interés de querer decir muchas cosas, ¿no? Y es complicado, al final de cuentas estos tiempos son limitados, pero bueno, yo creo que hablando del programa de la escuela de tiempo completo, yo creo que de momento es un error su eliminación, sin embargo también considero que debemos de hacer proyecciones a futuro. Yo creo que estamos ante la crónica de una muerte anunciada y que lamentablemente pues se da en estas condiciones, se da en un ambiente de precariedad para los maestros, sobre todo también en el tema de la desigualdad y la falta de equidad en la educación para los alumnos. Sin embargo, yo creo que puede haber muchos otros mecanismos en el cual la equidad, la desigualdad se pueda ir reduciendo. Y sobre todo hago un especial énfasis en el tema de la capacitación de los docentes. Haya o no haya escuelas de tiempo completo, la capacitación de los docentes tiene que ser el tema central de la Secretaría de Educación Pública. Pero una capacitación real, que es el gran problema. Hablamos de capacitaciones y nunca es una capacitación real, que ese va a ser otro tema para otro día. Sí, pues claro, no, tiene que ser un tema de capacitación real, pues no puede ser tampoco otro manojo de buenas intenciones, como nos decía un profe en la normal, por ejemplo, ¿no? Que decía que los talleres TGA tengo huevo a actualizarme, ¿no? Entonces, que se pase de ese estadio a otro, ¿no? En el que los docentes realmente estén comprometidos por querer aprender, por quererse capacitar y por querer desarrollar esos conocimientos con los plebes en la escuela. Muy bien. Correcto. Yo cerraría diciendo, la escuela de tiempo completo se debe de seguir ejecutando en los contextos que lo necesiten. No se debe de politizar, pero la revalorización del magisterio también debe de ir más allá del discurso. Yo con esto cerraría y les agradezco mucho a todos los presentes y a todos los que nos estarán observando en este episodio. No se les olvide seguirnos en las diferentes redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias. Sí, y comentar, recuerden comentar qué les pareció. No solo basta nuestro punto de vista, ustedes también son libres de comentar y decirnos lo que quieran, ¿ok? Entonces, nos vamos.